Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Vamos a dar comienzo ahora. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todos los que habéis venido a esta presentación del libro Cómo vivir en libertad siendo uno mismo, del autor Aniceto Masferrer. Y para poder hacer una buena presentación de este libro vamos a contar primero con unas palabras y un comentario de Lucía y luego procederemos a ya una breve explicación y unas reflexiones del autor. Y también os animo a que después pondremos unos diferentes puntos de venta del libro propiamente aquí, podéis adquirir los ejemplares y también después el propio autor podrá dedicaros el propio libro, o si tenéis algún comentario o reflexión que podéis hacer, os animamos abiertamente y abriremos también después en la presentación un punto de charla o coloquio al que también pues, os animamos encarecidamente a participar. Y con esto le doy ya la palabra a Lucía para que haga su intervención. Muchas gracias. Bueno, pues para poder entender qué nos encontramos dentro de este libro, que he disfrutado mucho leyéndolo, pues yo me imaginaba, no sé si conocéis una máquina que se llama Demo, una máquina que tú tecleas una palabra y luego sale con forma de pegatina con la palabra que has tecleado. Entonces tú pones macarrones y lo pones ahí en el tupper de los macarrones y ahí lo guardas todo. Calcetines. Entonces es una máquina que le va poniendo nombre a las cosas que tú quieres identificar en tu casa. Entonces, a mí me hacía gracia porque para mí este libro ha sido un poco eso, ha sido una demo. Ha sido una demo que ha puesto nombre a muchas cosas y es que es uno de esos libros que se pueden leer diferentes personas y a cada uno le resuena de una manera, porque habla de todo, pero a la vez cada uno de nosotros aterrizamos ese todo en cosas concretas. Y es que no siempre es fácil ponerle nombre a determinadas cosas en nuestra vida. A veces cuesta ponerle nombre a cosas como no soy feliz, a veces cuesta ponerle nombre a cosas como estoy descuidando mi matrimonio. A veces cuesta ponerle nombre, cuesta ponerle palabras a cosas como no me siento llena. A veces cuesta ponerle nombre a cosas como no estoy siendo responsable, no le estoy dando a mi familia el lugar que le corresponde, no estoy cogiendo en peso esta parte de mi vida. Y creo que es la función que tiene este libro, que a cada uno de nosotros quizá nos puede ayudar a ponerle nombre a determinadas cosas que tenemos en el corazón y que quizá no estamos sabiendo nombrar, no estamos sabiendo ponerle palabras. Y es que, como bien dices tú en el libro, la verdad se manifiesta en el silencio. ¿Y cuánto nos cuesta parar y conectar con nosotros mismos? ¿Cuánto nos cuesta entrar en el silencio? A veces parece que vamos huyendo de él, como sabiendo que ese silencio nos va a decir cosas que quizá no queremos escuchar. Entonces, bueno, yo os invito a poder leer este libro con el corazón y con la mente muy abierta y que le podáis poner esas palabras, ¿no?, que en el silencio seguramente podáis encontrar. Y ya para finalizar, también me gustaría compartir que teniendo este libro en mente estos días, pues he podido hacerlo real de una manera, ¿no? Y es que, bueno, ahora mismo salgo del hospital porque hay un familiar ingresado y es un familiar, una persona a la que admiro tremendamente. Y estábamos ahí algunas personas en la sala de espera y hablábamos de lo que admirábamos, ¿no?, a esta persona. Y me llamaba mucho la atención porque no es una persona, entendedme, que a nivel social sea una persona que sea un gran virtuoso, que tenga unas dotes, que tenga un puesto que sea socialmente reconocido, sino que es una persona que tiene una vida muy sencilla. Y todos los que estábamos ahí presentes en la sala de espera, esperando a poder verle, quizá por última vez, manifestábamos esa admiración. Y esa admiración venía porque en su vida hay ingredientes que Aniceto cuenta en este libro, ¿no? Una vida llena de entrega, de compromiso, de esfuerzo, de sencillez, una vida llena de cotidianidad, de la grandeza de la cotidianidad, una vida llena de verdad, de belleza, una vida llena de esfuerzo, de bondad. Entonces, qué grande es el poder encontrar la belleza de lo cotidiano, qué grande es poder parar, encontrarnos con ese silencio
que nos permita coger nuestra vida en peso. Porque como dices tú, al final la vida que nos viene dada, una vida llena que nace del amor y que está llamada al amor, se nos es entregada el primer día de nuestras vidas para hacer de ella una obra maravillosa. Y no precisamente una obra de cuento, una obra de película, sino una obra sencilla, pero que esté llena de valor. Así que muchas gracias, Setu, por este trocito que nos dejas. Y como tú comentabas, leer un libro pasa por mirar el mundo con las gafas del autor, al menos durante esas páginas. Y es muy bonito poder ver la vida con las gafas con las que Setu, entiendo que la ve día a día, porque te das cuenta de que, no sé, de alguna manera la ve como con una dimensión extra. Y es muy bonito poder mirar por un momento la vida con esa dimensión. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por tus palabras, porque se notaba que eran muy sinceras y reflexivas. Han sido de mucha ayuda. Y ahora damos la palabra al autor Aniceto Masferrer, que tiene la palabra y seguro que nos va a deleitar. Se oye, ¿no? Bien. Ayer o anteayer mandé un mensaje a Lucía, si no recuerdo mal, y le dije cómo podíamos organizar este acto. Y yo lo que proponía es que ella hablara 10 o 12 minutos, y yo hablara otros 10 o 12, y después que hubiera un poquito de coloquio, ¿no? Y ella me dijo, hombre, no, el autor eres tú tienes que hablar mucho más, ¿no? Bien, yo no voy a hablar mucho más de 10 o 12 minutos, porque creo que no es lo mismo dar una charla que presentar un libro. No es exactamente lo mismo y por tanto lo que voy a hacer es sencillamente dar mi visión sobre el libro con 2 o 3 preguntas fundamentales. La primera, que querría más que una pregunta, es unas palabras de agradecimiento. Cuando acabas un trabajo así, un libro de esta característica, de este tipo, uno puede pensar que he conseguido algo que merece la pena, etcétera, pero yo lo que tengo es un sentido de agradecimiento, ¿no? Yo veo el libro y lo que veo detrás de ese libro es a mis padres, a mi familia, a mis profesores que tuve cuando era más jovencito, aquel profesor que tuve de filosofía en tercero de bachiller que me recomendó un libro que me marcó muchísimo, que me abrió la mente, que activó mi voluntad de una manera que yo no podía ni siquiera imaginar. El cúmulo de relaciones con personas que me han enseñado un montón, de escuchar a gente. Incluso si fuéramos más en concreto en la historia del libro, me saldrían nombres concretos, ¿no? Saldría lógicamente el Ateneo Mercantil, saldría Carlos Climent, en esa petición que me hizo hace 2 o 3 años de resumir en 3 conferencias un libro que había publicado en el año 2020 y me solicitó si podía hacer el esfuerzo de dar 3 charlas sobre este libro. Las personas que han leído el texto, entre ellas está la moderadora, Patricia, que te agradezco, que leyó el manuscrito, le pedí, y ya está a punto de mandar, tú puedes hacer la última, eran las pruebas ya, con lo cual puede cerciorar ella que el libro se lee en 5 horas y media, que es lo que ella tardó en leer el libro. Esto es lo que cuesta leer el libro, entre 5 y 6 horas, ¿es verdad o no? Más o menos, sí. Ella lee muy rápido, pero igual un poquito más, ¿no? El resto, pero bueno. Con lo cual, mis palabras son de agradecimiento también aquí por haberse prestado Lucía a venir, a la propia Patricia también, y a todos vosotros, ¿no? Y a todas vosotras, porque yo sé que la presentación del libro no es una cosa grata, no porque no sea buena en sí, porque sí que es buena, pero uno siempre tiene muchas cosas que hacer y a veces casi parece un compromiso. Es la vinculación con esa persona la que te lleva a decir, no, es que yo tengo que intentar estar, ¿no? Porque yo a esa persona la aprecio
y creo que es una ocasión para mostrar el aprecio que tengo a esa persona, ¿no? Es decir, y entonces yo entiendo que ese aprecio hay que agradecerlo, pero no hay que abusar de él, no hay que abusar de él tampoco mucho. Bien, entonces, bueno, esto es lo primero, el agradecimiento. En una sociedad cada vez más autosuficiente, que pensamos que nosotros nos bastamos a nosotros mismos, pues no. El libro es el resultado de la observación de muchas personas, de muchas conversaciones, de lecturas también y sobre todo también de conocimiento propio, ¿no? Porque cuando uno conoce o procura conocer su propio corazón es más fácil que conozca el corazón de los demás, y esto es una ventaja, ¿no?, que da el conocimiento propio, aunque sabiendo que nadie es igual, cada persona es distinta. Bien, eso es lo primero que quería dejar claro de un principio. Por tanto, muchísimas gracias por estar aquí y por haber querido compartir conmigo, en vuestro caso, esta mesa. La segunda cuestión que quería es sencillamente responder a dos preguntas, ¿no?, que están muy relacionadas, y es ¿por qué he escrito este libro? Creo que es una pregunta bastante pertinente, ¿no? ¿Por qué y para qué he escrito este libro? Cuando alguna vez he ido a alguna presentación del libro, yo hago esa pregunta al autor si no me da esa respuesta, porque yo quiero saber qué le ha impulsado a escribir este libro. ¿Cuál es la historia que hay detrás? Hay una historia y hay una intrahistoria, pero hay siempre un motivo, ¿no?, de las cosas. Y yo, si tuviera que responder a esa pregunta, con lo cual esa pregunta ya no me la podréis hacer si queréis en el coloquio, se puede ahorrar, me gustaría responder eso, el por qué y el para qué, que parece que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. El por qué es porque hay algo que no puedo evitar, y es que la realidad no me resulta indiferente, que la realidad me interpela, que las cosas que veo pues me llaman, no paso por encima, procuro no pasar por encima de la realidad y de las personas, sobre todo, que es lo más interesante de la realidad, sin que me estén diciendo alguna cosa. ¿Y qué es lo que veo? Veo gente maravillosa, con una capacidad de crecimiento incalculable, inconmensurable, y que a veces están llenos de tristeza, llenos de angustia. Veo gente que podía llevar a cabo un proyecto descomunal, bonito, bello, que no significa una cosa grande, sino hecho de cosas pequeñas, de cosas minuciosas, diarias, y sin embargo pues no se atreve, ¿no?, porque hay unos miedos, hay unas incertidumbres, hay unas heridas a veces del pasado, y esa persona que está llamada, porque ves que tiene unos dones y unos talentos muy grandes, esa persona no los ve. Y yo a veces los veo y digo, esto no puede ser, ¿no? Es una gran pena, ¿no?, que esa persona no dé de sí todo lo que podía dar de sí. Y esto es lo que ha hecho que yo haya escrito este libro. El título creo que expresa realmente lo neutral, lo central, ¿no?, del libro. ¿Cómo vivir en libertad? Es decir, no hay nadie que no quiera vivir en libertad, todo el mundo quiere vivir en libertad, pero no es sencillo acertar. Yo escribí hace 2 años un libro que también utiliza la palabra libertad, pero no tiene nada que ver con este libro, ¿no? Nada que ver. Este libro, en el fondo, es decir, plantea qué quieres hacer tú con tu vida. Y creo que la clave para hacer algo con la vida es la libertad. Y es la libertad porque la libertad es el medio más precioso que tiene el ser humano para hacer lo más grande que pueda hacer, que es el objetivo, que es el fin del ser humano, ¿no?, que es amar y ser amado, querer y ser querido. Eso es lo más grande que puede hacer el ser humano, pero para eso, que es el fin, hace falta cuidar, cultivar un medio que es precioso, pero frágil al mismo tiempo. Una realidad que puede parecer que uno puede directamente
manosear y jugar con ella para intentar disfrutar de ella, y sin embargo, cuando se hace, cuando no se trata bien ese medio y no se utiliza para lo que está diseñado, podríamos decir, pues uno lo que siente pues es decepción, frustración, insatisfacción. Y esto es precisamente si antes os comentaba cuál es el porqué es que a mí la realidad me interpela, siento una llamada cuando veo las cosas, veo que hay mucha gente que no tiene la felicidad que debería de tener, no siente la plenitud que sería deseable tener, y te das cuenta, y no encaja lo que tú ves de esa persona y lo que como luego pues lleva su vida, y digo, pues es que hay un problema ahí de enfoque, hay un problema de llevar las riendas de la propia vida. Y eso es lo que intenté hacer cuando hace unos años, 2 o 3 años, Carlos Climent me dijo, resume en 3 sesiones este libro que se publicó hace 4 años. ¿Y cómo resumo esto en 3 capítulos? Aunque el libro tiene 4, porque luego añadí 1, ¿no? ¿Cómo resumo esto en 3? Bueno, pues la libertad tiene que estar en el centro. ¿Y qué es lo primero? Lo primero, para vivir en libertad, es lo que aparece en el primer capítulo. Partir de la realidad. Uno no puede ser feliz al margen de la realidad. Uno no puede ser feliz viviendo en la ilusión, en la superficialidad. Y esto no es nada sencillo. No es nada sencillo porque nos gusta solo tomar de la realidad aquello que nos agrada, aquello que nos satisface, aquello que nos produce algún tipo de gratificación. Pero aquello que no nos agrada, y es un gran error. Yo antes empezaba con el agradecimiento, y a veces podemos agradecer a las personas que nos han hecho bien o que nos han agradado con sus ayudas, pero yo tengo que agradecer también a aquellas personas que por lo que sea, en un momento dado, pues me lo han hecho pasar mal y me han puesto dificultades y se han interpuesto en mi camino de un modo que a mí me podía parecer, si hubiera juzgado su intención, que no me han buscado lo mejor para mí. Y he tratado nunca de no hacer, no hay que juzgar nunca la intención de los demás. Pero luego, esas personas te das cuenta que te han ayudado también. Y estás profundamente agradecido de aquellas personas que a veces te han puesto dificultades en la vida. Pero esto nosotros no lo queremos, no lo queremos. Y entonces, claro, como no aceptamos la realidad, la primera realidad que tenemos somos nosotros mismos. Y tenemos un gran problema de conciliación con nosotros mismos. Entonces, no nos conocemos suficientemente. No nos aceptamos como somos. Y, por tanto, no nos podemos querer. Y eso es un gran problema, porque esto genera una dificultad y una fragilidad, vulnerabilidad añadida a la que ya tiene el ser humano de por sí, por su condición, digamos, limitada, ¿no? Y eso es lo que trata el primer capítulo. Oye, conocerse, aceptarse, quererse, descubrir todo lo bueno que uno tiene, descubrir los propios talentos, el genio que uno lleva dentro. Todos somos un genio de alguna manera. Hay aspectos que somos, todos en su conjunto somos irrepetibles, ¿no? Pero hay aspectos que somos particularmente buenos, agudos. Es importante que descubramos eso, que lo descubramos. Y que no permitamos que aquellas cosas que no nos gustan, que son quizás nuestro vaso medio vacío o nuestras sombras, enturbien o empañen esa visión positiva que debemos tener de nosotros mismos. Porque cuando nosotros vemos las cosas negras, no es porque seamos negros, es que no hemos profundizado suficientemente bien en nosotros mismos. No nos conocemos suficientemente bien. Y ese es el primer punto y el primer capítulo. El segundo capítulo es sobre esa base. De acuerdo, lo que me viene dado lo acepto. Pero claro, precisamente como me conozco, ¿qué puedo hacer con mi vida? Para ejercitar bien la libertad no es suficiente con conocerse y amarse. Es suficiente, es necesario, tener un proyecto. El filósofo Xavier Zubiri decía que no es que el hombre tenga una misión, es que el hombre es misión. Y la libertad crece, se agranda, es capaz de llegar a puntos inescrutables, uno podría pensar, inimaginables, mejor dicho,
precisamente porque uno tiene un proyecto que tracciona la propia vida, que da belleza a la vida, le da horizonte, le da perspectiva. Y eso hay que descubrirlo. Pero eso es imposible descubrirlo si no se pasa primero el primer paso, que es conocerse a uno mismo. Bien. Y entonces el segundo capítulo explica eso. ¿Por qué el proyecto? ¿Cuáles son los rasgos de ese proyecto? No confundirlo con otras realidades distintas, como resultados concretos, objetivos concretos, porque en nuestra vida cosas muy preciosas pueden no salir bien, pero esto no es el proyecto. El proyecto es otra cosa que trasciende mucho más objetivos concretos en nuestra vida. Y luego, el tercer capítulo, en conexión con el segundo, es, bueno, ¿de qué serviría, no? Conocerse a uno mismo, quererse, tener un proyecto atractivo, motivador, si luego resulta uno no hace realidad en el día a día ese proyecto personal. Y ese tercer capítulo, tengo que decir sinceramente que es el que más me costó. Es el que más me costó, el que más vueltas le di, fue también el más largo, porque claro, es la realización personal en el tiempo. Es decir, yo me realizo con el tiempo, yo necesito del tiempo. Es decir, alcanzar esa plenitud, ese crecimiento, ese proceso de maduración, es una cuestión de tiempo, pero no cualquier tiempo sirve. El tiempo es muy importante, cómo utilizo el presente, cómo conecto mi pasado y el futuro con el presente. El hombre no es un resultado, la suma de, podríamos decir, instantaneidades desconexas. Voy aquí, mariposeo, una gratificación aquí, unas cosas allá. No. La vida es una biografía. Y la vive una persona, pero tiene que vivir en el presente. Y ahí trato bastante el tema del presente, de vivir el presente. Porque el presente es clave, porque lo más grande que uno puede hacer, solo lo puede hacer en el presente. Y a veces estamos excesivamente cargados con las mochilas de las cosas del pasado y muchas veces con la angustia, con la ansiedad, con la incertidumbre y el miedo o los temores que genera el futuro. Y esto nos desgasta, esto nos machaca, y no nos permite hacer lo más importante, que es disfrutar amando en el presente. Disfrutar del presente amando, porque esto es así cuando una persona puede crecer. Y eso es lo que desarrollo en el tercer capítulo. El cuarto capítulo es sencillamente el impacto social que eso tiene. ¿Qué pasa si uno actúa así? ¿Qué pasa si en esa sociedad realmente la gente conquistara su libertad de tal modo que fuera capaz de llevar a cabo una vida así, de plenitud, de crecimiento? Se produciría la revolución más grande, pacífica, lógicamente, sin armas, no bélica, más grande que uno pueda imaginar. Y eso es el objetivo del cuarto capítulo. Y termino. ¿Cuáles son los rasgos de este libro? Si yo tuviera que describirlo en 3 rasgos, yo diría, en primer lugar, la sinceridad. Lucía lo ha dicho muy bien. Cuando hablamos estamos mostrando cómo somos, siempre. Hay gente más capaz de ver detrás de las palabras. Ella es psicóloga y tiene especial facilidad, lógicamente, en esto, ¿no? Pero cuando uno habla nos está contando su vida, no hace falta, hay cosas que se ven implícitamente, ¿no? Cuando uno lee el autor, ve la vida con los ojos, como decía ella muy bien, de ese autor, de ese escritor. Bueno, pues yo tengo que decir que este libro es completamente sincero. Es decir, yo digo sinceramente lo que pienso, digo la vida como la veo y cómo creo, cuáles son esos pasos determinantes, fundamentales, para conquistar la propia libertad. Y eso utilizo mi experiencia personal. El libro a veces recoge algunas anécdotas mías y anécdotas que a veces me cuentan otras personas. Y bueno, con lo cual en ese sentido es un libro sincero. No hay. Segundo, es sencillo. Si alguien ha leído el libro que publiqué hace 2 años, de Libertad y Ética Pública, y piensa que es un libro similar a este, tiene poco que ver. La palabra libertad aparece en los 2 libros, pero no tiene nada que ver. Son 2 libros distintos.
no es un libro filosófico, no es un tratado filosófico, no es un tratado de antropología, no es un tratado de nada. Es sencillamente un libro que cuenta cuáles son las claves para que una persona pueda conquistar su libertad, para que pase en su vida lo que yo creo que es muy bonito, lo más precioso, que es que la libertad te lleve a amar y ese amor te lleve a crecer en libertad todos los días. Porque esas dos realidades están constantemente en nuestra vida. Libertad para amar y un amor que me haga crecer en libertad. Porque si yo amo mucho, pero digo, bueno, amo mucho, pero tengo sensación de victimismo, que estoy haciendo cosas que no debería hacer, etcétera, pues ahí hay un desgaste, ahí hay algo que no está funcionando bien. Es decir, es una libertad que me lleva a amar y un amor que me lleva a vivir en libertad, con espíritu de libertad o con libertad de espíritu, si preferís, ¿no? Bien, entonces esto es algo que se puede entender, que se puede leer, es fácil de leer y de entender. Por si sirve, ese libro lo están leyendo, lo han leído gente de secundaria, gente de bachiller. Incluso me dijo un amigo el otro día que lo está leyendo una hija suya que estudia cuarto de la ESO y le está gustando el libro. Así que no es un tratado de moral para gente que tenga ganas de profundizar en aspectos teóricos, no. Es un libro vitalista. Y el tercer aspecto, pues es que es personal, va directo a la persona. Me gustaría que el libro se publicara en inglés y hay una versión que está circulando ya en inglés, para ver si se puede publicar fuera de España. Y se lo di el ejemplar a una estudiante y me mandó unas palabras y me dijo, este libro tendría que utilizarlo usted en clase, porque a la gente le encantaría. Porque es muy personal, es muy directo. Bueno, yo creo que este es el libro. Y termino mi intervención con algo que cuento en el libro que creo que es fundamental y que ha contado de algún modo Lucía. Y así cerramos el círculo. Cuando Lucía decía pues, que la verdad se descubre en el silencio, ¿no? Bien, y voy a contar la historia que conoceréis muchos de vosotros, esa historia de la mitología griega, ¿verdad? Cuando se juntan todos los dioses, o tres grandes dioses, y dicen, ¿dónde vamos a esconder el tesoro que permitirá a los hombres ser felices? ¿Dónde lo vamos a esconder? Con tal de que los hombres no sean más felices que los dioses. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces el dios Eolo, que es el dios de los vientos, dijo, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a esconder ese tesoro de la felicidad. Vamos a esconder en el punto más alto de un monte. Allí el ser humano jamás va a llegar al punto más alto del monte. Poseidón, el dios del mar, dijo no, allí el ser humano va a llegar, porque le gusta la aventura, va a subir al monte, ¿no? Lo que vamos a hacer es poner ese tesoro de la felicidad, lo vamos a poner en el punto más profundo del mar, tan profundo que ahí difícilmente el ser humano podrá llegar. Y como no podrá llegar, no podrá ser feliz. Y Zeus, el dios de los dioses, dijo no, ahí también lo descubriría. Donde vamos a poner el secreto, el tesoro de la felicidad, es en el sitio más profundo del corazón humano, en su más intimidad, en su sitio más íntimo, porque ahí el ser humano difícilmente llegará. Y esto es lo que nos está pasando en la sociedad de hoy en día. No encontramos la felicidad, no encontramos la libertad, no conseguimos integrar todas las cosas del ser humano complejas, de circunstancias difíciles, el ámbito, digamos, racional, el volitivo, los sentimientos, las cosas que nos van pasando, las heridas que nos van marcando a veces, porque en el fondo no nos atrevemos a profundizar en nuestra intimidad, ahí, en lo profundo. Y no hacemos eso porque nos da cierto miedo, y no hacemos eso porque estamos siempre con movimiento, con ruido, con conversación, y nos cuesta el silencio, nos cuesta la soledad, y esto nos impide encontrarnos a nosotros mismos. Y como esto nos genera insatisfacción, intentamos compensarlo con vida exterior, con más relaciones, con likes, con la estima de los demás, el reconocimiento de los demás, y esto no nos satisface. Y estamos en una especie de continua frustración. Y esto lo cuento en el libro, creo que es fundamental en el primer capítulo y también en el tercero, porque está en los dos sitios. Hay que conocerse a uno mismo, hay que hacer un esfuerzo, llegar a la intimidad, y eso exige momentos de silencio, momentos de reflexión, momentos de diálogo.
Y luego en el día a día, en la relación personal en el tiempo. Yo tengo que cuidar esos momentos, porque si no, me voy agrietando, me voy descoyuntando, podríamos decir, ¿no? Y esto creo que es muy importante. Por tanto, quizás este es el consejo final. Para conquistar la libertad, el libro os puede ayudar, dejarme que haga un poquito de propaganda, ¿no? Con este pequeño... Y es muy importante proteger momentos de soledad y de silencio. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, que creo que han sido muy provocadoras de grande reflexión. Entonces abrimos ahora el turno de preguntas, así que por favor, si alguno quiere plantear alguna cuestión al autor. Preguntas o comentarios. Sí. O si alguien hubiera leído el libro y quiere hacer algún comentario sobre el libro, lo puede hacer también. Es decir, que igual lo agradece el público más que no preguntas que alguien que no sea Lucía, aunque tú también puedes decir algo, porque tu libro lo has leído también, que haga un comentario sobre el libro, si alguien lo quiere hacer, vaya. Pero que sea breve todo eso, para que así no se alargue mucho. Bueno, gracias, Setu, por tu presentación. Al hablar de conocerse uno mismo, yo me preguntaba, no tengo ni idea de historia de, digamos, de los objetos casuales de la vida, ¿no? Pero supongo que alguna vez habría algún momento de la historia en que no habrían espejos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo sabría la gente cómo es físicamente si miras al espejo? Lo sabrían, pues, por lo que los demás dicen de él, ¿no? Tienes ojos azules, moreno, etc. Entonces, claro, en la vida moral, espiritual, en lo más existencial, no tenemos un espejo para saber cómo somos. ¿Podemos nosotros mismos ser objeto de conocimiento de nosotros mismos o necesitamos un espejo? Y en su caso, ¿dónde encontrar ese espejo? Pepe, no has leído el libro, pero te gusta preguntar a ti. ¿Has hecho la pregunta? No me he leído el libro, pero bueno, sí para Lucía te podría contestar mejor que yo en esto, ¿no? Pero el autoconocimiento es fundamental. Es fundamental. Y uno se puede conocer a sí mismo haciendo ese esfuerzo de conocimiento propio, siendo reflexivo, observando la realidad, pero también dialogando con los demás. Porque hay aspectos de nuestra vida que a veces nos pueden pasar desapercibidos, que no terminamos de reconocer o de ver, y luego, efectivamente, los demás nos ayudan. No tenemos ojos en el cogote. Eso que es así físicamente, a veces también se puede decir espiritualmente, ¿no? Hay aspectos de nuestra vida que no los vemos o que no aparecen hasta que tenemos o nos pasan cosas concretas que hacen que aflore ese aspecto, esa dimensión de nuestra vida que era desconocida, ¿no? No sé si Lucía quiere decir algo sobre eso. Bueno, gracias en primer lugar por la presentación, a los dos. Setu, yo no he leído el libro, pero nos conocemos desde hace mucho tiempo y te sigo en Instagram. ¿Qué relación tiene el libro con esas 10 claves para vivir en libertad que nos has ido poniendo y que tienes publicadas? ¿Es un resumen? ¿Es una síntesis del libro? ¿No tiene nada que ver? Sí, es una extracción. Es una extracción de 10 frases, 9, porque en Instagram solo puedes poner 10 imágenes, como está el título, la portada del libro, pues son 9 claves. Frases que tienen que ver con algunos de esos 3 capítulos que he comentado, o bien con el conocimiento de uno mismo, o bien con el proyecto personal, o bien con la relación personal en el tiempo. En fin, son 9 frases que son quizás especialmente elocuentes, ¿no? Es decir, sí. Ahora que dices esto de Instagram, hay una cosa que me hace gracia y que tiene que ver con la libertad. Ahí de vez en cuando, pues en el Instagram, pues se publico algunos reels y hay un reel, que es el que tiene más visualizaciones con diferencia. Tiene más de 20.000 visualizaciones, las demás no tienen tantas.
¿Y sabéis cuál es el contenido de ese reel? Es precisamente la idea de la confianza en uno mismo, en el que yo digo en un minuto, digo que la persona que no es capaz de tomar decisiones y llevarlas a cabo, su confianza disminuye. Y la persona que es capaz de tomar decisiones, y no solo las toma, sino que las lleva a cabo, eso sube la autoconfianza. Y yo pienso, yo no soy experto en algoritmos, pero yo pienso que esto se ha visualizado mucho precisamente porque hay una carencia muchas veces de eso, ¿no? La gente le cuesta tomar decisiones en la vida y a veces cuando las toman no son capaces de ser coherentes y llevarla a cabo. Y hay un déficit. Y como hay un déficit a la gente le gusta porque dices que esto a mí me interesa, esto me conviene a mí, ¿no? En fin, es una opinión personal, ¿eh? Pero gracias por la pregunta. Gracias, Setu, por la presentación. Yo sí que he leído el libro, no como el resto de personas que han hablado de momento. Y me ha llamado la atención el uso del adverbio buenamente para definir de qué manera hacer las cosas. Y a mí personalmente, porque soy una persona que entraría dentro de la categoría de que prioriza mucho la eficiencia, la productividad, el getting things done, ¿no? De que le hablamos de hacer las cosas, y muchas veces me pierdo, ¿no? En ese futuro de hacer cosas, entro en ese bucle. Entonces mi pregunta va referida a cómo en la práctica, ¿no? Poder hacer las cosas dentro de ese adverbio, ¿no? Dentro del buenamente, sin tampoco caer en quizá una parsimonia, ¿no? Siendo diligente, como también es algo importante. Pero bueno, me ha llamado la atención sobre todo eso del libro. Sí, buenamente es un adverbio que me gusta utilizar porque lo mejor es enemigo de lo bueno, porque hay un extremo que hay que huir completamente, que es el perfeccionismo y el voluntarismo. Entonces, con la palabra buenamente, lo que viene a decir es que uno tiene que procurar hacer como buenamente pueda, perdonad la redundancia, aquello que ve que tiene que hacer, pero sin una tensión malsana. Hay una tensión que es sana y una tensión que no es sana. Entonces, el buenamente pretende enfatizar precisamente esto. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, felicidades, que hoy es tu santo, ¿verdad? Bueno, yo creo que la felicidad a través la charla que diste eso incidías mucho sobre el miedo como causa para cercenar la libertad y la felicidad. ¿Es así? Sí, sí, sí. Y bueno, la felicidad también un poco está muy sobrevalorada como inteligencia. Se puede vivir también sin ser muy... sí, la vida también puede tener un sentido sin esa felicidad que a veces te atenaza al buscarla y todo. Y luego el ser tú mismo, que yo no sé cómo, yo creo que nadie sabe exactamente cómo es, y las potencialidades que uno tiene, claro, el material a veces es muy deficiente, al menos en mi caso, entonces tienes que acostumbrarte a trabajar con lo que tienes, tampoco te puedes poner unas metas muy altas, pero sobre todo de lo que hablamos es el miedo, que sí que cercena mucho todas estas cosas de la felicidad y de la libertad. Sí, el miedo es la charla última que se dio, ¿no? Aquí en Free Thinkers, que por cierto dentro de una semana, ese mismo día, va a dar la Lucía, estas charlas de Free Thinkers. Pues el miedo es una cosa que yo veo mucho, probablemente Lucía nos podría hablar incluso más, ¿no? Pero yo veo mucho no en una consulta de psicología, ni en una consulta psiquiátrica, yo veo en el día a día en la universidad, sobre todo. Y eso es una cosa que me llama la atención, siempre ha existido, pero últimamente hay más miedo, ¿no? Y entonces yo creo que hay que darle a ese tema, porque como ahí conté, el miedo hace mucho daño, porque el miedo te impide amar realmente. El miedo te impide amar, esa es la tesis que a mí me gusta defender, y no soy el único que lo dice, ¿no? Porque uno puede pensar que lo contrario del amor es el odio, es verdad, y lo contrario del amor es el desprecio, es verdad, el menosprecio, es verdad, la indiferencia, es verdad. Pero nadie cae que realmente es el miedo.
decir, el miedo te impide amar y el miedo te impide dejarte amar también, dejarte querer. Y eso tiene que ver con la confianza, porque lo primero, lo básico del amor es la confianza. Si no hay confianza no se puede amar. Y lo básico de una relación de amistad, conyugal, de pareja, es la confianza. Y lo base también de la sociedad es la confianza. Y algunos estudios defienden, el otro día leí una cosa que decía un autor, decía que las mismas redes neuronales por las cuales circula la confianza es las mismas por las que circula el miedo. De manera que o hay confianza o hay miedo. Con lo cual yo creo que es clave esto. El miedo hay que afrontarlo bien, ¿eh? Hola, sé tú. Nada, oye. Enhorabuena por el libro, yo he tenido la oportunidad de leérmelo y... Más alto. Pues enhorabuena por el libro, sé tú. He tenido la oportunidad de leérmelo y lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo. Yo tenía una pregunta en relación a lo que es el primer tema, que aquí das como 3 claves en relación que sería contemplar la realidad, pensar y dialogar. Entonces, sí que es cierto, la tercera, que es dialogar, yo creo que en la sociedad actual y para cualquier persona es más sencillo, puesto que tiene que interactuar con un tercero, ¿no? Y me gustaría ver si, por favor, podrías dar algún tipo de clave en cuanto a lo que sería lo de pasar de ver o observar a contemplar la realidad y también a cómo puede uno, en ese silencio, empezar a pensar algún consejo para entrar en ese silencio, porque muchas veces intentamos entrar en el silencio y nos es imposible porque la cabeza va a 1000 por hora. Pues eso era simplemente. Bueno, gracias. Esto la respuesta sería un poquito, requeriría tiempo, pero esto es un aprendizaje, no es sencillo, esto es un proceso, porque hay una serie de ideas que están muy metidas en la sociedad y lo que hacen es que nosotros tengamos una mirada reduccionista de la realidad. Al igual que se dice que las peores mentiras son las medias verdades, se puede decir un poquito lo mismo con la realidad. Si tú miras la realidad de un modo reduccionista, te estás perdiendo y tienes una visión distorsionada de la realidad, ¿no? Por ejemplo, hoy en día lo que prima es el utilitarismo. Oye, todo tiene que ser por un resultado. ¿En qué me va a servir eso? ¿Qué utilidad va a tener eso? Claro, lógicamente la utilidad es solo utilidad material normalmente, no es utilidad de otro tipo, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que es malo el utilitarismo? No, no es malo, pero verlo todo desde el prisma del utilitarismo es un problema. O, por ejemplo, el hedonismo. Bueno, todo desde la perspectiva, digamos, de la gratificación, del deseo, ¿no? Oye, ¿es que es malo el placer? No, el placer no es malo. El placer forma parte de una vida plena, pero es que no está solo el placer, hay otros elementos. Aristóteles decía que junto al placer hay que tener en cuenta la virtud y la prudencia, no es solo placer. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona mira la realidad desde la perspectiva de mi interés, mi utilidad, mi gratificación, lógicamente esa observación de la realidad está distorsionada. Y hay que aprender a mirar la realidad de un modo distinto. Sí, sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta o comentario más, creo que hago un último si no le importa al autor, porque creo que hay un punto muy interesante que parece que nos das una pista, no recuerdo si es el 4º o en el 3er capítulo, en el que hablas sobre esa dimensión de los otros, en el contexto de la conexión que tiene la felicidad y la libertad. Y lanzas 2 pensamientos que son muy interesantes, que recoges de otros autores, que son: la puerta de la felicidad se abre hacia afuera o la puerta de la felicidad se abre hacia adentro, depende de qué postura tengamos, y también el pensamiento de Sartre de el infierno son los otros, y cómo a veces aquellos que nos juzgan o que no podemos desprendernos de su juicio para conocernos a nosotros mismos. Entonces era... Bueno, voy a hacer algo muy breve sobre eso, porque ya el ambiente no nos permite ya hablar mucho más aquí, ¿no? Este tema es muy importante y de hecho está en el capítulo 2, porque cuando se habla de un proyecto personal, es un proyecto personal abierto a los demás.
proyecto personal y relaciones, relaciones humanas. Y entonces ahí planteo en el cuarto capítulo, es decir, ¿es posible ser feliz cuando la gente de mi alrededor es infeliz? Es decir, ¿me puedo quedar igual cuando yo veo que la gente no está bien y está a mi alcance ayudar? Esa es, digamos, la idea del cuarto capítulo, ¿no? Yo creo que esto tenemos que terminar, ¿no? Porque sí. ¿Puedo explicar la dinámica por quien quiera adquirir el libro? Porque tú no lo sabes, quizás sé cómo funciona. Es decir, hay 4 personas que podéis venir aquí si queréis, las 4 personas, que tienen cada uno unos cuantos ejemplares. De manera que esto facilite que quien quiera un ejemplar, en vez de hacer una cola larguísima y pesada, va a una de esas 4 personas, le pide el libro, lo adquiere y yo estaré por aquí en algún sitio, igual aquí mismo, si alguien quiere que le ponga una dedicatoria, le pongo una dedicatoria. De manera que puede ser una cosa rápida. En 5 o 10 minutos, la gente que quiere adquirir el libro lo puede adquirir. ¿Cómo se puede adquirir? Pues se puede pagar directamente. El libro se vende en librerías a 13 euros y a mí la editorial me ha dicho que en las presentaciones se puede dejar a 11 euros. Entonces, puede pagar los 11 euros sencillamente pagando en cash, al contado, como se dice en castellano, ¿no? Para quien no le guste los anglicismos, ¿no? Y luego también se puede pagar por Bizum. Se puede pagar por Bizum a uno de ellos y ya me lo harán llegar, o se puede pagar en forma de donativo a una fundación que ellos saben cuál es el código para hacer ese donativo a la fundación. Porque yo mi propósito no es ganar dinero con ese libro, la verdad, es decir que no. ¿Vale? Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí.